Kicillof. El señor Intendente de Coronel Rosales, Rodrigo Aristimuño. El señor Ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la Provincia de Buenos Aires, Augusto Costa. Y el señor Presidente del Banco Provincia de Buenos Aires, Juan Cuatromo. Agradecemos también la presencia de miembros del Gabinete Provincial, ministras, ministros, autoridades legislativas y municipales, intendentes de la zona, vecinas y vecinos y veraneantes de todo el país. Para comenzar, vamos a escuchar las palabras de bienvenida del Intendente de Coronel Rosales, Rodrigo Aristimuño. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. La verdad que muy feliz por la convocatoria. Agradecerte, Axel. Recién lo hablamos con Augusto, ¿no? Estar de local, habíamos estado hace algunos meses y hoy poder tener al gobernador siendo gobierno en Coronel Rosales después de 20 años. Y que el gobernador elija a Pehuenco para hacer estas conferencias que además tienen una significancia superlativa, ¿no? Donde los momentos de la economía nacional se complejizan en función de las medidas de un gobierno nacional que atenta contra el turismo, que atenta contra la obra pública, que atenta contra el empleo, un gobernador de la provincia que decide fuertemente apostar por localidades como estas, por seguir motorizando el consumo a través de los beneficios de cuenta DNI, por colaborar con nosotros a través del programa del Ministerio de la Producción con Augusto para poder traer espectáculos de acceso gratuito como lo hemos hecho hace muy poquito tiempo, ¿no? Y hoy lo escuchaba Axel plantear en la localidad de Monte Hermoso la discusión, no es si Estado sí o Estado no, es decir, el Estado para quién o para qué. Bueno, acá vemos un Estado presente, un Estado que motoriza la actividad económica porque creemos fuertemente, ¿no?, que el turismo es una industria y que además motoriza la economía. Por eso debo celebrar no solamente la visita del gobernador, sino de todo su gabinete, de todo su equipo de trabajo, agradecerle al gabinete municipal, a los legisladores provinciales, bueno, a Gabriel Godoy, a Marisol, a Aye, la verdad que todo este enorme equipo que viene apoyando el trabajo que venimos haciendo y que necesariamente vamos a tener que seguir en este marco de complementariedad con los intendentes también de la región. Ariel, gracias, porque se vienen momentos complejos. Y claro que el turismo, o lo que ha pasado en esta temporada, ha demostrado que cuando un gobierno nacional medila el sueldo de los trabajadores, cuando un gobierno nacional quita programas que motoricen la actividad económica, generan lo que pasó en esta temporada, ¿no? 50% de consumo menos en términos reales. Vimos que la temporada, no solamente en la ocupación, sino también en esto de pasar los días, ha sido de un 40, un 50%, y la verdad que eso preocupa porque hay muchísima gente, muchísimos vecinos y vecinas que viven del turismo y que necesitamos que el Estado siga apostando a eso. Por eso, con el gobierno de la provincia de Buenos Aires vamos a seguir trabajando para que ahora, en breve, tengamos la fiesta de carnavales en Pehuenco y sea garantía el disfrute, como me decía Augusto cuando lo llamé, sigan garantizando la alegría de la gente. Eso va a ser la apuesta a los carnavales, eso va a ser también la apuesta a través del programa Puerto Cultura, que seguramente traigamos a algún artista para cerrar la temporada. Y agradecerle a cada uno de ustedes porque apuestan a Pehuenco, a los que tienen comercio. Han apostado a Pehuenco, sé que siguen apostando a Pehuenco. También pedirle disculpas como les pedí en la Sociedad de Fomento, porque hemos sido víctimas de un temporal como no pasaba en los últimos 50 años. Y sé que falta muchísimo todavía, porque hace 8 años que el Estado no está en Pehuenco. Y reconstruir esa presencia del Estado nos va a llevar muchísimo tiempo. Pero pedirle disculpas, pero sepan que hay un intendente, que hay un gobierno de puertas abiertas, que hay una delegada que se ha deslomado 24 horas, todos los días de la semana. Gracias, Carla, porque has hecho un trabajo increíble. Agradecerte, agradecerle a todos los funcionarios, porque el Estado ha estado presente, pero sé que no alcanza, sé que falta, pero que vamos a trabajar junto al gobierno de la provincia de Buenos Aires para darle a Pehuenco el valor que tiene en la región. Muchísimas gracias y a disfrutar la jornada. Gracias. Muchas gracias, Intendente, por sus palabras. Seguidamente invitamos a escuchar el anuncio y las palabras del presidente de nuestro Banco Provincia, Juan Cuatromo.
No me quedo tan mal hoy. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Un gusto estar hoy acá. Rodrigo, muchísimas gracias por recibirnos a vos y a todos los compañeros del municipio y, bueno, y a los habitantes de Pehuenco, una localidad que cuando entramos, no es casualidad, encontramos el cajero móvil que suele venir del Banco Provincia. Porque durante la temporada de verano, esto lo anunciamos en la primera de las conferencias de prensa, el Banco de la Provincia de Buenos Aires despliega una red de cajeros móviles para abastecer a todos los turistas, sean o no sean clientes del Banco de la Provincia de Buenos Aires o sean o no habitantes de nuestra provincia. Como siempre decimos, Axel no le prohíbe a ningún otro banco que si tiene ganas de traer cajeros móviles para acompañar la temporada de turismo lo haga, pero en general lo que encontramos es que esa es una tarea que tiene que hacer el Estado en apoyo del turismo y por lo tanto del sector privado, como explicaba recién Rodrigo. Hoy es un día donde vimos este tiempo de sensaciones encontradas. Lo hablábamos con Cristina Álvarez Rodríguez hoy, porque en la conferencia de prensa, cuando hablábamos con los sectores productivos, nos contaban de los padecimientos y las dificultades que están teniendo en esta temporada, y era algo de todos los sectores productivos, porque hablaban del turismo, el comercio, hasta el agro, bueno, por supuesto la industria y las pymes sufriendo las consecuencias de este brutal ajuste. Como tengo hoy la responsabilidad de conducir un banco, tengo una pata en el sistema financiero. Entonces, en paralelo a estar escuchando de primera mano lo que pasa en el territorio de la provincia de Buenos Aires, me llega un reporte que cuenta que los mercados financieros tuvieron un día excelente. Entonces le pregunto a mi gente, ¿y qué pasó? Bueno, el mercado festeja que el ajuste fiscal sigue su curso, festeja que supuestamente Milei va a trazar un acuerdo de gobernabilidad con otro gobierno de la derecha y que la inflación, que dio más de 20 puntos y casi más de 50 puntos en 2 meses, estaría dentro de lo que el gobierno espera. La dicotomía entre la visión de los mercados financieros y la dicotomía entre lo que pasa día a día con el pueblo de la provincia de Buenos Aires y de toda la República Argentina. Para eso nosotros necesitamos un Estado presente, un Estado planificador. Y si bien hoy esta es una conferencia de prensa de verano, también es cierto que a medida que avanza febrero tenemos que empezar a pensar en la vuelta al colegio. Por eso es que nosotros lo que hoy venimos a anunciar es que todas las herramientas que tiene el Banco de la Provincia a disposición para que las familias empiecen a planificar los diferentes gastos vinculados a la vuelta al cole, en un programa que se llama La Vuelta al Cole, tengan algún tipo de acompañamiento a través del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Para quienes usan cuenta DNI, los miércoles y jueves, todos y todas. Ustedes saben que cuenta DNI es mucho más utilizado por las mujeres que por los hombres, lo que habla mucho de cómo funciona la economía familiar, quién se ocupa de cada cosa. Ahora voy a hacer una digresión. ¿Y quiénes son los principales tomadores de crédito en el sistema financiero? Los hombres. Para el sistema financiero, los hombres son sujetos de crédito, pero sabemos que las mujeres son las que manejan gran parte de la economía familiar, o eso es lo que muestran los datos de cuenta DNI. Bueno, miércoles y jueves 30% de descuento en los comercios de cercanía, comercios adheridos. A esto vamos a agregar los jueves y viernes hasta el 15 de marzo inclusive, 2 opciones, o 25% de reintegro por transacción con un tope de 10.000 pesos con tarjeta de crédito, o 9 cuotas sin interés, en los rubros de uniforme, indumentaria, calzado, librería, juguetería. Tanto librería comercial como librería donde se pueden comprar los útiles. Aquí lo importante es que con tarjeta de crédito el reintegro es por transacción, no por semana ni por persona. O sea que se pueden hacer múltiples transacciones. Todos los que sepan cuidar el mango saben que van y le piden al comercio que les fraccione las compras varias veces. Este es un truco que yo no lo debería contar porque en realidad eso lo tienen que saber ustedes, pero bueno, se me escapó. Y también a través de nuestro portal de compras, que no sé si lo conocen, que es Provincia Compras, que es donde pueden acceder también a otro tipo de consumos, más vinculados muchas veces con gastos más altos. El 20 y 21 de febrero van a tener hasta 9 cuotas sin interés y el 27 y 28 de febrero hasta 12 cuotas sin interés, siempre el foco puesto en todo lo que es los chicos y las chicas pueden necesitar para la vuelta al cole. Todo esto, por supuesto, son recursos que va a invertir el banco, el gobierno de la provincia, porque así lo demanda nuestro gobernador, que tienen como objetivo doble: acompañar a cada una de las familias que sabemos que tienen un gasto importante ahora en la vuelta al colegio,
y que poder extender el perfil de gastos a lo largo del año es algo muy importante, y también al comercio, porque también los sectores de comercio fundamentalmente, y ustedes saben que nuestro foco en todas estas políticas es el comercio de cercanía. No son las grandes superficies, no son las grandes cadenas, sino que en cada uno de los pueblos de la provincia de Buenos Aires, donde uno vaya a hacer un consumo, encuentra el banco dándole una mano al comerciante, que también muchas veces lo conocemos personalmente, y a los consumidores, a las familias, a que puedan en este tiempo difícil tener, aunque parezca raro, un banco que los acompaña, porque en definitiva, lo decimos siempre, el Banco de la Provincia de Buenos Aires no tiene otro dueño que el pueblo de la Provincia de Buenos Aires, y para eso trabajamos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señor presidente del Banco Provincia de Buenos Aires. Y ahora vamos a escuchar las palabras de nuestro ministro de Producción bonaerense, Augusto Costa. Bueno, muy buenas tardes. Gracias, Rodrigo, por recibirnos nuevamente en Pehuenco en esta oportunidad en calidad de intendente, lo que es realmente un orgullo poder acompañarte y trabajando todos los días desde la provincia junto al municipio de Rosales. Bueno, presidente del Banco Provincia con onda, esto vale doble y que tiene una cantidad de políticas que ya son marca registrada de la gestión de Juan y del gobernador. Y también hoy vengo esponsoreado, Axel, Gobernador 2023. Es algo que también es parte del concepto. Es mi lucha con la ministra de Comunicación ya pasó, siempre llegando tarde, ahí está, es el problema. Ya pasó la campaña, pero bueno, tenemos un gran gobernador, así que hay que recordarlo todos los días. Bueno, y estas conferencias de verano que estamos haciendo, ya este es el cuarto año que estamos haciendo conferencia de verano. Esta es la tercera de este año 2024, arrancamos en Mar Chiquita, después en Gesell, y ahora cerrando la primera quincena de febrero, y el objetivo es repasar los números de la temporada y poder dar un pantallazo bastante general de cómo viene la actividad turística y económica en general en la provincia. Cerrada la primera quincena de febrero, tenemos un dato que es el primero que vamos a dar, que es qué pasó durante el fin de semana largo de Carnaval, estos últimos 4 días, y según las estimaciones, que todavía son provisorias, pero nos dan una idea de cómo fue el movimiento turístico, tuvimos 1.500.000 visitantes en la provincia de Buenos Aires, entre turistas que visitaron todos nuestros destinos, nuestras localidades, y excursionistas, es decir, gente que pudo ir un día a pasarla bien en alguno de nuestros hermosos destinos. Y esto es comparado con el fin de semana de Carnaval del año pasado, que recordemos fue en la segunda quincena de febrero y no en la primera, es un 6,3% menos de turistas. ¿Sí? Es decir, tuvimos en el fin de semana de Carnaval una caída en la cantidad de turistas en la provincia de Buenos Aires. Y también vimos que la ocupación hotelera en los municipios de la provincia también cayó este año respecto al 2023 en el fin de semana largo. Si tomamos los 4 principales destinos, que son Mar del Plata, La Costa, Gesell y Pinamar, que es más o menos el 60% del turismo de la provincia, en localidades de estos municipios, en 13 cayó la ocupación hotelera y en 2 se mantuvo igual. Y para que tengan una referencia, en el municipio de La Costa, en San Bernardo, Carnaval 2023, 100% de ocupación, es decir, plena ocupación hotelera. Este año 87%, 13 puntos de caída en la ocupación hotelera. En Villa Gesell, en Mar de las Pampas, el año pasado 100% de ocupación, este año 99%, es decir, es un destino que recibe turismo de mayor poder adquisitivo y mantiene y sostiene los niveles de ocupación, una caída menor, pero Villa Gesell, la cabecera del municipio, un turismo mucho más masivo, más popular, el año pasado 96% de ocupación, este año 79%, es decir, 17 puntos de caída. Lo mismo se ve en Mar del Plata, en General Pueyrredón, el año pasado 90%, este año apenas rondando el 85% de ocupación. Y cuando nosotros vemos en la mayoría de los destinos, se ve lo mismo, un fin de semana de carnaval con una merma en la cantidad de turismo. Cerrando la quincena,
y tomando los primeros 15 días, bueno, estimando el día de mañana, pues estamos cerrando la quincena ahora, en la provincia de Buenos Aires recibimos 3.190.000 turistas en estos 15 días, lo que es un 23% más que el año pasado. Es decir, tuvimos más afluencia de visitantes porque justamente el carnaval cayó en la primera quincena y el año pasado había caído en la segunda. Y si tomamos la temporada entera, estamos pisando los 15 millones de visitantes en la provincia de Buenos Aires a esta altura de temporada, lo que nos vuelve a consolidar como el primer destino turístico de la Argentina, es decir, gran parte del turismo de verano de la Argentina es en la provincia de Buenos Aires y los números lo demuestran año a año. Ahora bien, por más que se mantengan en cierta medida los visitantes y la cantidad de turistas que eligen una y otra vez nuestras playas, nuestras lagunas, nuestras sierras, nuestros ríos, nuestra propuesta de turismo rural, este año, y hablándolo con todos los prestadores turísticos, con todos los comerciantes, con los gastronómicos, con quienes desarrollan actividades de temporada, es un año contradictorio porque no se desplomó la afluencia turística, pero sí otras variables que son muy importantes para analizar el impacto del turismo en la actividad económica. Particularmente, lo que está caracterizando la temporada 2023 es como venimos diciéndolo en todas las conferencias y ahora ya con la temporada prácticamente jugada, va a ser la marca de esta temporada, una dinámica dual en el turismo con un tipo de comportamiento en los destinos y según destino y según perfil socioeconómico del turista, donde los destinos donde viajan aquellos que tienen mayores recursos y reciben turismo más premium, sostienen los niveles de ocupación y los niveles de gasto y los niveles de impacto económico local, pero en los destinos más masivos, más populares, se ve una profunda caída de la estadía promedio del turista, del consumo y del nivel de servicios turísticos que se utilizan. Es decir, los hoteles de 1, 2, 3 estrellas de la provincia de Buenos Aires en los destinos masivos y populares son donde se ve la mayor caída de afluencia y ocupación, y donde también se ve en los municipios que tradicionalmente son de turismo familiar y masivo, una gran caída, y sí, la palabra es desplome del consumo. ¿Sí? Hablando con diferentes prestadores, por ejemplo, el Verismo Montehermoso, este fin de semana 50% de caída en el consumo de los turistas, es decir, no cayó tanto la cantidad, pero el gasto promedio se vino a pique. Y hablando con Juan, con las estadísticas que tiene el BAPRO, el Banco Provincia, a partir de indicadores de consumos con cuenta DNI, con tarjeta de crédito, de débito, en promedio en la temporada estamos viendo una caída en términos reales del 30% de los consumos, lo que habla de un perfil de turismo que no tiene nada que ver con el de los años anteriores, que no solo se batía récord año tras año de flujos turísticos, sino también de consumo, de días de estadía y de mejor perfil del turismo en la provincia de Buenos Aires. Este año es un año donde estamos viendo un ajuste regresivo del turismo que, por supuesto, está a tono con las políticas que están aplicando el gobierno nacional y que le impiden a mucha gente viajar y a otra disfrutar de las vacaciones en las condiciones en las cuales lo hubiese hecho en otras condiciones, por supuesto. Llegado a este punto de la temporada, nos queda la última quincena fuerte, donde lamentablemente todos los indicadores que tenemos son bastante preocupantes, porque la segunda quincena de febrero viene con muy bajas reservas y uno espera que haya una caída muy fuerte, ya no solo del consumo, de la cantidad de días, sino también de la cantidad de turistas, lo que nos da una pauta de que vamos a cerrar temporada con una caída en términos turísticos en la provincia de Buenos Aires, cuando, insisto, veníamos de batir récord temporada tras temporada, y esto también nos muestra de acá para adelante un año muy difícil para aquellos municipios que viven del turismo y que en la temporada necesitan generar ingresos para poder sostener luego durante el año la lógica caída de la actividad producto de que ya el fuerte de la temporada pasó. Entonces,
para recapitular, si tuviésemos que elegir una palabra para caracterizar esta temporada, yo diría que es una temporada frustrante, porque la frustración viene de las expectativas que uno tenía, ¿no? Cuando uno tiene una determinada ilusión, expectativa, y la realidad no cumple eso, estamos hablando de una frustración. ¿Y cuál es la expectativa que teníamos cuando se empezó a preparar la temporada, por septiembre, por octubre? Que sigamos batiendo récords, que sigamos teniendo una temporada mejor que la anterior. Y para eso se estaba trabajando en la provincia, para eso se estaba trabajando desde el gobierno nacional, en cada uno de los municipios, cada uno de los prestadores. Una temporada no se hace de la noche a la mañana, se prepara, se produce, se labura. Nosotros venimos trabajando en esa línea y hoy nos encontramos con una realidad muy distinta, que no es peor, gracias al esfuerzo que hacen todos los emprendedores del sector, todos los que día a día la pelean, y por supuesto todos los turistas que pudieron tomarse unos días, hicieron el esfuerzo de poder viajar, disfrutar y descansar dentro de este contexto tan difícil. Entonces, el compromiso del gobernador y de la provincia de Buenos Aires es seguir apostando por el turismo en la provincia durante todo el año, que podamos compensar lo que fue esta temporada frustrante en términos de las expectativas que se tenían durante el año, sabiendo también que va a haber políticas que no vamos a poder garantizar de la manera en que hubiésemos hecho en otras condiciones, pero vamos a sostenerlas, vamos a seguir trabajando junto a todos los que forman parte de la actividad económica de la provincia de Buenos Aires turística, y el compromiso de la provincia de estar siempre presente como lo venimos haciendo hasta ahora. Muchísimas gracias. Muchas gracias, ministro Augusto Costa. Invitamos ahora a acercarse a nuestro ministro de Transporte, Jorge Donofrio, y a nuestro director general de Cultura y Educación, Alberto Silioni, porque para finalizar vamos a escuchar las palabras del gobernador de la provincia de Buenos Aires. Habla Axel Kicillof. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Buenas tardes, Pehuenco. Gracias, Rodrigo, por recibirnos. Hoy tuvimos una jornada de trabajo muy extensa. Estuvimos primero en Montehermoso, donde luego de inaugurar de llevar algunos elementos que tienen que ver con el funcionamiento de nuestro Ministerio de Ambiente, estuvimos inaugurando y recorriendo un parque ambiental en Montehermoso, y luego estuvimos en una reunión prolongada con el sector turístico, y también, como lo solemos hacer en estas conferencias del verano, que ya llevan 4 años, como decía Augusto, que esta temporada estamos en su tercera edición, que son conferencias que hacemos ahora quincenalmente. Estuvimos hablando a micrófono abierto con todos aquellos que, representando sectores como hotelería, gastronomía, comercio, sociedad rural, pymes, artesanos, y también diferentes referentes de la cultura de la región, porque nos acompañaron más de 10 intendentes, y particularmente de Montehermoso. Estuvimos haciendo un repaso de la situación de la temporada. Augusto decía lo que escuchamos hoy de boca de sus protagonistas, muchos de ellos, para los que creen que estos discursos tienen un tinte político, muchos de ellos no comulgan con nuestro gobierno, tal vez, o con nuestra posición política, pero contaron la realidad, una caída realmente estrepitosa de la actividad turística, que viene asociado en la provincia de Buenos Aires, donde la actividad turística es la quinta rama de actividad provincial en valor agregado, que viene asociado a la caída del ingreso, a la caída de, por supuesto, la fuente de trabajo, y esto lo estamos observando en todos los destinos turísticos de la provincia de Buenos Aires. Nos hablaban representantes hoteleros de la provincia de una caída del 20% en afluencia, y que más o menos está dentro de lo que nos están marcando las cifras, y un 40% en el consumo. Así que una temporada, como dijo Augusto, frustrante, o frustrada, más que frustrante. Frustrada porque veníamos batiendo récord tras récord en actividad turística, pero también en exportación, en producción, y eso se vio truncado desde el momento en el que ganó el actual presidente Milei y aplicó su programa económico. Esto que ocurre es producto exclusivo
más allá de todas las tensiones, más allá de todas las dificultades, de un programa económico que ha dicho el propio gobierno que no era el que presentó en su campaña electoral, que es distinto, tiene exponentes distintos a cargo, pero es, como nos dijo a los gobernadores, un plan de ajuste, o como decía hoy Cristina, de desajuste, la verdad que convencional, tradicional, clásico, como los que ya vivieron la Argentina, ya vivió la Argentina durante tanto tiempo. Yo, como Augusto hizo un informe, recién también Juan Cuatromo, el presidente del Banco de la Provincia de Buenos Aires, contaba que la misma información en punto a la caída del consumo surge de la cuenta DNI. La cuenta DNI sigue batiendo récords porque cada vez tiene más alcance, pero los consumos por cuenta, por cada cuenta, han caído 25, 30%, expresando quiénes han sido, la verdad, las víctimas de este ajuste. Porque cuenta DNI en la provincia de Buenos Aires tiene 8,5 millones de usuarios, así que la verdad que son trabajadores, jubilados, empleados de todo tipo, sectores vulnerables también. Ellos han sido víctimas exclusivos y excluyentes del ajuste de Milei, lo que muestran los números, lo que muestra la temporada y lo que empieza a exhibir la economía. Dicho esto, sobre la conferencia... y me olvidaba de los anuncios. Primero que la cuenta de DNI va a seguir con los descuentos durante todo febrero. Eso obviamente es un esfuerzo que hace el gobierno provincial, su banco de la provincia. Nadie prohíbe que un banco privado haga lo mismo. Lo hace un banco público en todos los rincones de la provincia de Buenos Aires y otro tanto va a pasar ahora con un programa para la vuelta al colegio que vamos a hacer desde el Banco de la Provincia, desde el gobierno de la provincia, un acompañamiento de esta situación tan compleja a las familias bonaerenses a través de descuento de cuenta DNI y de otros instrumentos del Banco de la Provincia. Así que esto vendría a cerrar el capítulo de la conferencia esta de verano y ahora quería, si me permiten, acá en Pehuenco, Rodrigo y los diferentes intendentes que nos acompañan, utilizar el micrófono para hablar un poco de otros temas, pero que tienen que ver con la actualidad. Por eso hoy me acompañan también nuestro ministro de Educación y nuestro ministro de Transporte. Voy a empezar con un pequeño, llamémoslo, raconto de lo que viene ocurriendo y también una breve caracterización porque veo que estamos siendo también objeto de campañas muy, muy fuertes de desinformación por parte del gobierno nacional, así que hace falta hacer una serie de aclaraciones sobre las últimas medidas que tomó el gobierno de Milei. Lo primero tiene que ver con la devaluación. La devaluación se produce el 12 de diciembre, es la devaluación más profunda de la que tenga memoria la historia económica argentina. No quiere decir que en algún momento, por ejemplo en una gran crisis, no haya habido una corrida cambiaria, que es cuando el mercado le tuerce la mano al gobierno y logra llevar el dólar muy alto. En este caso no fue así, fue una devaluación resuelta por el ministro Caputo y por Milei, que la ejecutan y tiene un orden de 120%. Recordemos que Macri también inició su gobierno con una devaluación de la mitad, del 60% a los 6 días de asumir. Este fue a los 2 días de asumir del 120%. Así que, efectivamente, más rápido y más profundo el ajuste sobre nuestro pueblo, sobre los sectores populares. Y en esto quiero ser también descriptivo, tratar de adjetivar lo menos posible para hablar de algo que todos conocen, pero creo que es tan serio y tan complejo y tan grave que no admite chicanas ni provocaciones. Así que, como lo he dicho tantas veces, no nos vamos a dejar llevar por esa conducta que tiene el gobierno nacional. El DNU, que todavía está en vigencia, si bien tiene algunas partes, algunos artículos y algunos capítulos que han sido objetados por la justicia, sigue en vigencia el DNU, que sale el día 20 de diciembre, o sea, a los 8 días de devaluar. Y a los 7 días de eso, el 27 de diciembre, se presenta la ley ómnibus. Así que quiero referirme brevemente al derrotero de la ley ómnibus.
empiezo por caracterizar toda la situación. Un episodio bochornoso, de principio a fin. Todo el episodio de la ley ómnibus bochornoso, vergonzoso. La verdad que vergonzoso. Su comienzo. Aparece un video, que todos lo vimos, por las redes sociales, de Sturzenegger con una pila de papeles. Sturzenegger no era, y creo que todavía no es, funcionario del gobierno actual, diciéndole: Patricia, si no me equivoco, ya está listo, y un bodoque de hojas de este tamaño, que aparentemente es la actual ley ómnibus del gobierno. Es decir, que presenciamos, y si no me equivoco, hace poquitos días Sturzenegger reconoció, por lo menos el DNU, haberlo preparado él. No es funcionario del gobierno, Sturzenegger. Es decir, que alguien que no es funcionario del gobierno, sin cargo, preparó aparentemente el DNU y la ley ómnibus, que se presenta como un proyecto del gobierno, pero evidentemente no lo es. No lo es. No lo escribió Milei. Yo creo que no leyó eso Milei. Seguro no leyeron eso y no lo conocían buena parte de los funcionarios que a regañadientes fueron al Congreso a tratar de explicar los artículos. Así que estamos en presencia de una ley que pretende transformar la Argentina, pero no fue elaborada por quienes fueron votados. Viene de otro lado. No sé, yo no me animo a decir quién la escribió. Se habla de grandes estudios, de corporaciones, de empresas, preparando una ley para un gobierno que recién asumía y que presenta. Y recuerdo a Sturzenegger dedicándosela a una candidata que perdió. Es decir, que es una ley que, más allá del fracaso que tuvo, no parece ser algo que formara parte del programa de gobierno cuando se presentaba a elecciones, Milei. Y más todavía, cuando presenta esta ley, dice que va a ser un cambio sustancial para la Argentina, y hace poquito dice que no importa que no se haya aprobado. O sea que la verdad que un episodio bochornoso de extremo a extremo. Repito, no la conocían los ministros, no la pudieron defender. Era una ley que tenía al inicio 644 artículos, lo fue perdiendo por el camino, lo fue perdiendo por decisión del gobierno, por el camino, en el marco de una negociación. Creo que llegó con la mitad de los artículos al final del recorrido, cuando fue un dictamen. El dictamen no apareció, a mí me tocó ser diputado, esto no tiene antecedentes. Aparentemente se seguía negociando después de haber firmado el dictamen en departamentos de Recoleta, en hoteles cercanos al Congreso. Es todo asqueroso, asqueroso. Y quiero decir algo más. Esa ley, porque después empezaron los insultos, empezaron las amenazas, empezaron las extorsiones, empezaron los señalamientos, y quiero decir que esa ley nosotros sí la leímos con detenimiento y no tiene un solo artículo que beneficie al pueblo de la provincia de Buenos Aires. Digo, podríamos replantearnos la posición, no fue de oposicionismo, no tenía un solo artículo que le conviniera y que favoreciera a ningún sector de los que nos toca representar, y nosotros también aquí hemos ganado las elecciones. Así que en representación de todos los sectores, después de diálogo profundo, decidimos no apoyar ningún artículo de esa ley. Y probablemente el instante más bochornoso de todo esto fue cuando finalmente se había aprobado en general y se decidió posponer el tratamiento, pero se equivocaron, metieron la pata y entonces decidieron mandar la comisión, lo cual era, a confesión de los propios involucrados, era algo que no esperaban, que tirara abajo todo lo que se había hecho hasta el momento. Yo comprendo entonces la ofuscación del presidente, ¿no? Porque creo que cometieron un error aún dentro de esta suma de calamidades que fueron ocurriendo. Cometieron un error, no la querían volver a foja cero, sino que la querían posponer. No lo sabía el ministro del Interior, no lo sabía quien pidió que volviera a comisión, así que la ley hoy es como si la acabaran de presentar y no se sabe si la van a seguir sosteniendo. ¿Por qué digo todo esto? Porque en el marco de la discusión de la ley,
escuchamos, vimos, observamos, leímos diferentes calificativos que hacía desde el presidente a su funcionario, a su vocero, sobre los diputados y diputadas que estaban discutiendo la ley y también sobre los gobernadores de la República Argentina, sin distinción. Todos los gobernadores de la República Argentina. ¿Y qué decían? Y lo voy a repetir porque así de grave como es, no tenemos que dejarlo pasar. Le dijo coimeros a los diputados. Le dijo idiotas útiles. Después, cuando se aprueba en general, héroes. Pero hasta ahí venía así. Y luego traidores, delincuentes. También este momento Terminator que tuvo diciendo que detectaba diferentes sectores. Y luego una filtración por parte de un ministro. Y digo, todo esto tiene una gravedad inmensa, y lo digo con seriedad porque tiene una gravedad inmensa. Y creo que no tiene antecedentes. Estos dichos de un presidente sobre legisladores, sobre gobernadores electos, con la misma legitimidad en la que él ganó el balotaje. En la provincia de Buenos Aires, nosotros aquí, Unión por la Patria, ganó las PASO, ganó la primera vuelta y ganó también el balotaje. Pero esto no le resta legitimidad al presidente. Y esa legitimidad lo tendría que hacer ver que debe tratar con respeto a los que también fueron electos y a todos los demás también. Entonces, yo digo que es muy grave, pero en el medio de eso empezaron, si no se aprueba la ley, los voy a fundir, no van a tener un peso, referido aparentemente a los gobernadores. Y claro, ¿cómo no asociar una cosa con la otra? ¿Cómo no asociar una cosa con la otra? Porque después de eso se cortaron partidas de transporte y de educación para todas las provincias argentinas. Entonces, ¿cómo no asociar las amenazas de la ley con la situación que después se produce? Pero requiere varias aclaraciones. La primera con respecto a quién ha sido víctima de todo esto. Yo voy a enumerar simplemente que a nivel de precios, los alimentos, desde que ganó Milei las elecciones, subieron 66%. Subieron 69% los medicamentos. Subieron 125% los combustibles. Mientras, en términos reales, los salarios tuvieron la mayor caída en un mes, el mes de diciembre, ahora acumulan un poquito más, los salarios promedios en la Argentina. Tuvieron la mayor caída desde el año 2002. Y las jubilaciones, eso fue un 14% aproximadamente. Las jubilaciones cayeron un 21%. Así que ahí está. Ahí está. El ajuste que en la campaña electoral iba a recaer sobre un sector al que denominaba casta, o bien requiere una definición nueva de casta, que son jubilados, trabajadores, sectores populares, que como vemos recayó la totalidad del ajuste, o bien es una mentira a sabiendas para conseguir un voto y luego hacer otra cosa, que es este plan económico con los resultados que están a la vista. Estos días se quiere festejar una mejora del déficit fiscal y ya hay números al respecto. Cayeron 53% la transferencia a provincias, pero esto representa muy poquito del total del presupuesto. Los dos rubros que más cayeron son jubilaciones, que es un 32% de caída, que representa 15 puntos presupuestarios. Cayó 75% la obra y 18% cayeron las transferencias, los salarios de los trabajadores públicos. O sea que el ajuste, las medidas, el programa ya tiene sus víctimas, ya tiene sus destinatarios. Eso es claro, evidente, y ahora se siguen sumando renglones. Así que me quiero referir a esa primera cuestión, de que iban a castigar teóricamente. Bueno, ya están castigados. Y no los gobernadores, ni este gobernador, ni los otros que ha señalado. Y más concretamente con las decisiones que tomó estos días.
La verdad que no es a los gobernadores, ni al gobierno. Es a la sociedad, al pueblo de cada una de las provincias, que es donde vive todo el pueblo argentino, en provincias. O sea que no se salva a nadie. No se salva a nadie. No hay nadie que viva en el gobierno nacional. Viven en los territorios de las provincias argentinas. Entonces, cuando el ajuste se traslada a las transferencias que tiene que hacer el gobierno provincial, el gobierno nacional a las provincias, se traslada a los pueblos de las provincias, es decir, al pueblo argentino en su conjunto. Entonces, ahí quiero hacer 3 aclaraciones más y luego unos anuncios. Las 3 aclaraciones es una mentira también, una mentira que es que la provincia de Buenos Aires tuvo durante este tiempo un tratamiento preferencial, que entonces tuvo recursos cuantiosísimos y que los despilfarró, los gastó en no sé qué, y entonces que la provincia de Buenos Aires ha sido tremendamente favorecida y que simplemente probablemente para generar algún problema con las demás provincias se intenta instalar esta arbitrariedad presunta ocurrida en los años anteriores. Si tomamos el año pasado, el 2023, como todos los años, desde el año 88, la provincia de Buenos Aires recibió mucho menos recursos de coparticipación, que son los recursos automáticos, que, digamos, los que le corresponden o por su población o por su producción. La provincia de Buenos Aires, lo he dicho varias veces, lo repito, contiene aproximadamente al 40% de la población de la Argentina. La provincia de Buenos Aires tiene más del 50% de la industria argentina, tiene situaciones de vulnerabilidad, población en situaciones de vulnerabilidad, cerca del 60% de los que está en toda la Argentina, y sin embargo, 40 de población, más o menos 40 de producto, recibe cerca de 20 puntos de coparticipación. Esto es un hecho histórico, no atribuible a los gobiernos recientes, por lo menos, es algo que ocurrió en la década de los 80. Pero la provincia de Buenos Aires está discriminada en la repartición de los recursos de la coparticipación. Porque uno podría decir, y lo quiero decir con mucha claridad, como dijo Milei en campaña, el otro día creo que lo repitió Bullrich parecido, que cada provincia viva con lo que recauda o con los recursos que produce. Bueno, la provincia de Buenos Aires en ese caso se vería muy favorecida, porque si aporta el 40% y recibiera todo o no lo distribuyera, obviamente se vería muy favorecida. Ahora que aporta el 40% y recibe el 20%, la verdad que está en una situación de mucha desigualdad, lo cual se ve en infraestructura a lo largo de los años y en muchísimos problemas que tiene históricamente la provincia de Buenos Aires. Pero quiero decir, la provincia de Buenos Aires no pretende recibir lo que aporta. La provincia de Buenos Aires es solidaria, pretende con esto hacer equidad a nivel nacional. Y lo quiero decir, para los gobernadores, esto no es un problema, no pretendemos recibir el 40%, pero es cierto que la provincia de Buenos Aires carga con una desigualdad muy grande y necesita una distribución distinta. Dicho esto, el año pasado estrictamente no fue 20, sino 22 la coparticipación, y con todos esos recursos adicionales que ellos lo llaman discrecionales, discrecional quiere decir arbitrario, que se reparten a dedo. Bueno, ahora voy a explicar, no son discrecionales, pero lo cierto es que de todos los recursos que se distribuyeron en las provincias y no son coparticipación, la provincia recibió el 40% aproximadamente, lo cual está en línea con el aporte y la magnitud que tiene la provincia. Sí, pero esos recursos que no son la coparticipación tienen una pequeña dimensión comparativa, con lo cual, en total, sumando todo, lo automático de coparticipación y lo no automático, lo que recibió la provincia fue el 24%, muy por abajo del 40%, muy abajo del 35%, que fue previo a coparticipación. O sea que no es verdad que la provincia de Buenos Aires fue favorecida especialmente durante la época anterior. Es cierto que hay que agradecer aquellos programas que vinieron a la provincia de Buenos Aires, pero es mentira que la provincia de Buenos Aires tuvo una lluvia de recursos. Fue del 22 al 24 en términos de la masa de recursos distribuidos en todas las provincias, muy por debajo de la necesidad de la provincia, muy por debajo del aporte de la provincia. Esa es la primera mentira.
con desvergüenza, insisten que la provincia de Buenos Aires tenía recursos para tirar al techo el año pasado y ahora tendríamos que acotar. Segunda mentira que refleja la anterior. La provincia de Buenos Aires el año pasado, sumando todos los recursos, los que recibimos y los que se producen y se recaudan en la provincia, fue la que menos gastó por habitante. La que menos de todas las provincias argentinas. Y lo digo por enésima vez para que paren de mentir. La provincia de Buenos Aires el año pasado fue la más austera y con el estado más chico de toda la Argentina. Aún con todas las transferencias, llámenlas como quieran, fue la que menos gastó. Y junto con Córdoba es la que menos empleados públicos, trabajadores y trabajadoras, que son policías, enfermeras, enfermeros, médicos, médicas, son todos los que dan respuesta a las necesidades de los bonaerenses. Bueno, somos los que menos empleados públicos tenemos de toda la Argentina. Obviamente, esto en proporción a una población que hay que dar respuesta, que tiene y representa cerca del 40% de la población del país. Pero es mentira. Como es mentira también, tercera, que sean recursos discrecionales. No son recursos discrecionales. Discrecional sería a tiro de decisión arbitraria. Y no son recursos discrecionales los que no son con participación. Forman parte de programas, forman parte de acuerdos, forman parte de leyes, forman parte de normas que generan una distribución entre las provincias distinta a la de la coparticipación. Eso no es discrecional. Eso no es discrecional. Así que no es verdad el marco con el que quieren presentar lo que ocurrió el año pasado. Por eso, más mentiroso es lo que están diciendo sobre este. Y ahora quiero hacer una referencia a las últimas decisiones que vienen acompañadas de este discurso. Los voy a dejar sin un peso, los voy a fundir, los voy a castigar, ahora van a ver. Bueno, recortaron dos recursos, dos fuentes de recursos, dos destinos de recursos que venían no a la provincia de Buenos Aires o a la de Santa Fe o a la de Córdoba, que también me hago solidario de lo que le han dicho a todos los gobernadores de la Argentina, en particular y en general. No específicamente a la provincia de Buenos Aires o a esa, sino a todas. Una es el FONID, el Fondo de Incentivo Docente. El Fondo de Incentivo Docente existe desde el año 98 y yo quiero recordar que es producto de una gran movilización docente durante esa época, durante otro gobierno neoliberal, que se conoció como la Carpa Blanca y que termina con un fondo específico para mejorar el salario docente en base a determinadas distribuciones y determinadas normas. Y quiero decir que desde el 98 hasta ahora, todos los años, estamos hablando ya de 10 presidentes distintos, todos respetaron el Fondo de Incentivo Docente, que no es ni para este gobernador, ni para el presupuesto provincial, ni para el gobierno, no es porque es de aplicación específica, va a un solo lugar necesariamente, al sueldo, al salario, a los recibos de sueldo y al bolsillo de los maestros y maestras de la provincia de Buenos Aires y de todo el país. Milei no nos está castigando a nosotros, está castigando a la educación, a los maestros, a las maestras, privándole de algo que representa a veces más de 10% del salario de los docentes. No es contra nosotros, es un fondo que va directo a estos salarios. El otro día hubo una reunión donde participó nuestro ministro Alberto Silioni, de todos los ministros de todas las provincias, gobernadas por todas las fuerzas políticas que tienen gobiernos provinciales, y se firmó una carta por parte de los 24 ministros, porque fueron los 23 ministros provinciales más el del jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, preguntando cuál iba a ser el destino de esos fondos. Es decir, si iban a privar a la educación de estos fondos, se iban a privar a los maestros y a las maestras de estos fondos. Y aparentemente, hoy no lo pude escuchar porque estaba, como siempre, recorriendo la provincia, pero aparentemente hoy el gobierno dijo que estos fondos no van a volver. Bueno,
vamos a reclamar por estos fondos y vamos a acompañar a quienes son los perjudicados directos de una decisión política, esta sí, arbitraria del gobierno nacional. Lo arbitrario es meterle la mano en el bolsillo a los docentes. Lo discrecional es que el ajuste lo pague el pueblo. Y luego el fondo compensación. Quiero decir algo más porque tiene que ver con la situación en la que estamos. Nosotros transferimos hace poco los sueldos y los transferimos con un fondo, con un monto equivalente al fondo que el gobierno nacional cortó luego. Incluso, sin avisar. ¿Qué quiere decir sin avisar? Que el Ministerio de Educación o Secretaría había hecho el giro para el pago del Fondo de Incentivo Docente, que el Fondo de Incentivo Docente está en el presupuesto nacional prorrogado. Había hecho el fondo, pero no se depositaron esos recursos donde se tenían que depositar. Es decir, que fue una decisión evidentemente asociada a lo que ocurrió con la ley ómnibus y a lo que vociferó el presidente, al ministro o al secretario de Obras Públicas, de un ministro, un gobierno que tiene un secretario de Obras Públicas, pero ha dicho que la obra pública es cero y que ha cortado toda la obra pública. Pero no lo echan por mentir sobre lo que dijo el presidente. Lo echan por haber dicho algo que nadie desmintió, que iba a fundir a la provincia. Bueno, estaba fundiendo a la educación y a los maestros. Eso estaba haciendo. Y luego el fondo de transporte. Y esos fondos son 14.500 millones de pesos. Pues este mes, claro. Y mensuales con los cambios que haya. 14.000 millones de pesos que cubrió la provincia. Pero como en todos los fondos nacionales, en donde el gobierno de Milei deserte de sus responsabilidades, entonces el gobierno provincial no va a poder cubrirlos, lo decíamos hoy, todos los fondos de los que nos priven, como las 1.000 obras que paró el gobierno nacional hasta este momento en la provincia de Buenos Aires. Y luego el fondo compensador para el transporte. Que esto tampoco es algo que le quita a los gobernadores. Es algo que viene del consenso fiscal originalmente, es decir, del gobierno de Macri. Es un aporte del gobierno nacional a las provincias y a la provincia de Buenos Aires para su interior provincial, no para el AMBA, que se mueve por diferentes normas. Entonces, de nuevo, cuando recorta y decide no depositar los fondos correspondientes, que en el caso de la provincia de Buenos Aires son aproximadamente, miren la dimensión, 900 millones de pesos, la provincia de Buenos Aires estaba obligada a poner la misma suma, pero cuando corta esto, eso no va contra las arcas del gobierno provincial, va al pasaje, al boleto. Eso es lo que está decidiendo. No fundirnos a nosotros, fundir a los que tienen que tomar los colectivos. Entonces, esto es lo que está ocurriendo hoy. Afecta a todo el interior de la Argentina y también al interior de nuestra provincia de Buenos Aires. Esta situación también la vamos a reclamar y vamos a acompañar a los usuarios, a las familias en los reclamos por este abandono, por esta deserción del gobierno provincial. Está ajustando a las familias de los y las bonaerenses. Así que todos estos reclamos que vamos a llevar adelante, que tienen que ver estos dos con el FONID y con los subsidios, con el pago para los boletos, se complementan con dos cuestiones más. La primera, podríamos decir que es un pequeño anuncio, que es que la provincia de Buenos Aires comienza a reclamar también por vía administrativa los recursos que corta el gobierno de Milei. Lo vamos a hacer con carta al ministro Caputo y seguiremos todas las instancias necesarias, porque reitero, no tienen nada de discrecional, de arbitrario, de fortuito, tienen que ver algunas con leyes, otras con normas, otras con decretos, otras con acuerdos. Son todos fondos que tienen un andamiaje jurídico y por lo tanto los vamos a reclamar.
Y lo último, para que se note también cuál es nuestra perspectiva, cuál es nuestra ubicación y cuál es nuestro objetivo, nos habíamos comprometido también con el federalismo, que desconoce el gobierno nacional. Nosotros nos habíamos comprometido con los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires a llevar adelante un fondo para el apoyo financiero a los 135 distritos. Esto se resolvió también con normas que lo respaldan en la legislatura de la provincia de Buenos Aires, y en el día de hoy he dado la indicación de hacer el primer desembolso para todos los municipios de la provincia, tal cual se había acordado, para que, al igual que este gobernador y al igual que este gobierno, usemos todos los instrumentos que tenemos para representar, para defender, para cuidar y para sostener, particularmente en momentos malos, la producción, el trabajo, la salud, la educación, en fin, el desarrollo y la inclusión en la provincia de Buenos Aires. Muchas gracias. Muchas gracias, gobernador Axel Kicillof. Y de esta manera damos por terminada esta tercera conferencia de verano desde Pehuenco.